La cantante mendiga negra logra que el hijo del millonario hable por primera vez. Las calles de la ciudad perdida estaban llenas de ruido, luces brillantes y olores intensos. Entre la multitud que corría sin rumbo, una voz resonaba con una fuerza mística, una melodía que podía arrancar lágrimas incluso al corazón más endurecido. Era el canto de Luna, una cantante mendiga de piel oscura, conocida por su talento sobrehumano. Sus tonos vibrantes flotaban en el aire como un eco de esperanza, y la gente se detenía, embelesada por la maestría de su voz. Pero eso no la libraba de la lucha diaria. El frío de la noche le calaba hasta los huesos, y la desesperanza le hacía cosquillas en el alma. A unos pasos de allí, Damián, el hijo de un magnate indiscutible, caminaba en silencio. Su familia estaba blindada tras muros de privilegio, y su propio silencio era más un refugio que una elección. Una historia oscura pesaba sobre sus hombros, un trauma que lo había dejado mudo. Pero cuando la música de Luna hizo su entrada, algo en su interior se agitó. Los ecos de su canto le atravesaban, y sentía que algo vibraba en su pecho por primera vez. La conexión era instantánea, casi sobrenatural. Mientras se acercaba, la multitud lo ignoraba, inmersa en la belleza de la música. Damián se quedó allí, paralizado, con los ojos llenos de lágrimas. El miedo y la tristeza se fundieron, surgiendo en una mezcla de emociones intensas. Al final de la canción, cuando la última nota se desvaneció, un silencio profundo lo envolvió. La mirada de Luna se cruzó con la de Damián y él dejó escapar un susurro. ¡Habla!, gritó alguien desde la multitud. Pero no fue un grito de desprecio, sino de asombro. Damián nunca había hablado, y su voz, tan suave y temblorosa, emergió entre la emoción de la gente. En un instante, el aire se volvió electrizante. La presión en su pecho se liberó, y las sombras de su pasado parecían menos amenazantes. El padre de Damián, temeroso de que su hijo se desvíe de la vida de lujos y extravagancias que proveía, observaba desde lejos, su rostro enrojecido de furia y miedo. Había secretos oscuros en su familia que amenazaban con salir a la luz, y la conexión entre su hijo y la cantante era como un fósforo encendido en un barril de pólvora. Esa noche, mientras la lluvia caía con furia, Damián encontró en un charco un antiguo objeto, un medallón desgastado que contenía la imagen de una mujer desconocida. El sonido de la lluvia melodiosa y la música de Luna fusionaron su significado. «¿Quién eres?», se preguntó, sintiendo que ese objeto ocultaba una historia que jamás imaginó. Luna, en la penumbra, también sentía la urgencia de escapar. Sus sueños de libertad la impulsaban, pero las cadenas de la desigualdad la mantenían atrapada. Con cada nota que vibraba en su pecho, se preguntaba si el camino a la redención estaba más allá del horizonte, esperando ser descubierto. Ahí estaban, dos almas perdidas, de mundos distintos, unidas por la música. Un secreto a punto de estallar entre ellos. Damián miró a Luna, los ojos llenos de una mezcla de expectativa y miedo. Todo era posible, y justo cuando se acercaron a cruzar esa frontera invisible que los separaba, un grito desgarrador rompió el aire. «¡Interesa!»,
y dejando a todos en un suspenso devastador. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios. ¿Desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Damián y Luna estaban a punto de cruzar esa frontera invisible, cuando un grito desgarrador rompió el aire. ¡Detente! La multitud se apartó de repente, como si un rayo hubiera caído en medio de ellos. Un hombre apareció, de pie entre los espectadores, su figura imponente llena de rabia y miedo. Era Rafael, el padre de Damián. Su mirada ardía con una furia frenética. «¿Qué estás haciendo aquí, hijo?», rugió, su voz tan dura como el hierro. Damián sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La magia del momento se desvaneció en un instante, y el dolor conocido de su infancia regresó como una sombra oscura acechando en la esquina de su mente. El silencio se volvió denso, casi palpable. La gente murmullaba, algunos abriendo los ojos en incredulidad. ¿Habló?, preguntó alguien, la voz temblorosa. Luna miró a Damián. Sus ojos se encontraron, pero la conexión se rompió. El aliento le faltaba. «Yo no», balbuceó Damián. La presión en su pecho se intensificaba, y el grito de su padre reverberaba en su mente. ¿Qué significado tenía este momento? Esa voz finalmente liberada, ¿era un naufragio o un nuevo amanecer? «Sal de aquí», ordenó Rafael, acercándose a su hijo, su figura proyectando una sombra sobre todo lo que habían construido en esos breves instantes. Cada paso hacia Damián era un estallido de dolor, un recordatorio de la vida que lo mantenía callado. «No formes parte de esta basura», continuó, gesticulando hacia Luna con desprecio. El odio en su voz era un cuchillo afilado. «Déjalo, por favor», se atrevió a murmurar Luna, su voz apenas audible, pero su mirada fuerte. La multitud se quedó en silencio, contenida. Nadie se atrevía a moverse. Fue entonces cuando se escuchó otra voz, más profunda, que emergió del fondo de la multitud. Una mujer, encapuchada y vestida de negro, tomó un paso adelante. «Él tiene todo el derecho a hablar, Rafael». La afirmación hizo eco en el aire. La mujer era conocida en la ciudad, enigmática y misteriosa. Se había murmurado que guardaba secretos inconfesables, piezas de historias que eran mejor dejar atrás. «Así como tú guardas secretos», agregó, el tono cargado de reproche. «¿Qué sabes tú de mí?» «¿Familia?», preguntó Rafael, con la rabia ardiendo en su pecho. Quería atacar, pero no estaba seguro hacia dónde dirigir su furia. La mujer sonrió, una sonrisa que prometía tormentas. «Sé más de lo que te imaginas», dijo. Se volvió hacia Damián y le dirigió una mirada intensa. «Tus miedos son solo parte de una telaraña que no construiste tú». Un grito desgarrador retumbó otra vez, pero esta vez no provenía de la multitud.
Damián sintió un golpe en el corazón cuando su padre, enfurecido, retrocedió y se llevó una mano al pecho. Rafael comenzó a tambalearse, su rostro se tornó pálido, como una hoja al viento. La multitud dio un paso atrás por instinto, temiendo lo que vendría. En un parpadeo, Rafael se desplomó al suelo. El silencio estalló en caos, gritos, murmullos. Damián no podía quitar la mirada de su padre, tirado en el suelo. La sombra del hombre que siempre había temido, ahora pareciendo frágil, vulnerable. La conexión entre Damián y Luna se desvaneció, pero el impacto permaneció. Los ojos de todos estaban sobre él, y las emociones bullían. ¿Había hablado realmente solo por alentar a su padre a acercarse, o algo más lejano y oscuro había despertado en él? ¿Y ese medallón que había encontrado en el charco era acaso una señal de lo que todavía no comprendía? Damián se debatía entre la culpa y la confusión, mientras el caos lo tragaba. Algo en su interior comenzó a quebrarse. La mujer encapuchada susurró casi imperceptible: «No olvides, las cadenas son más fuertes de lo que crees». Todo había cambiado. Las sombras de la noche se alargaban, y el murmullo de la vida en la ciudad perdida se desvanecía a medida que un nuevo capítulo comenzaba a escribirse, lleno de secretos y revelaciones a la vuelta de cada esquina. El caos se desató tras la caída de Rafael. Los murmullos se convirtieron en gritos frenéticos. Damián, paralizado, sintió como si el mundo a su alrededor se moviera a cámara lenta. El rostro de su padre, antes endurecido por la ira, ahora se tornaba un lienzo de temor y fragilidad. La multitud, que estaban unos momentos atrapados en el hechizo de la música, ahora estaba llena de confusión y pánico. «Llamen a una ambulancia», gritó alguien, su voz desgarrada, como si fuera la única en esta tormenta de emociones. Otros comenzaron a empujar, desesperados por alejarse del lado de un hombre que caía en un charco de lo que alguna vez fue su autoridad. Damián sintió una opresión en su pecho, un nudo que le dificultaba respirar. ¿Por qué su padre estaba allí, un monstruo de rabia y temor, cuando él intentaba buscar su propia voz? Miró a Luna, que ahora estaba a unos pasos, su mirada mezcla de preocupación y miedo. Sus ojos oscuros reflejaban el caos, pero había algo más en su expresión, una chispa que parecía venir de un lugar más profundo. De inmediato, antes de que las sirenas pudieran romper el aire tenso, la mujer encapuchada se acercó a Damián. «Es tiempo de enfrentar lo que realmente eres». Su voz era un susurro, pero resonó en su interior como un trueno. ¿Qué quería decir? Un escalofrío le recorrió la espalda. La mirada de la mujer era intensa, como si pudiera ver a través de su alma. «La verdad está oculta bajo la superficie», continuó. «Lo que has querido ignorar se manifestará en la luz». El rostro de Rafael se contorsionó en dolor, mientras yacía en el suelo, incapaz de mantenerse consciente. Damián dio un paso hacia él, pero la visión de su padre se desdibujaba. Los contornos se tornaban borrosos en su mente. Debía ayudarlo. A cada segundo que pasaba, su corazón se llenaba de temor y culpa. «Damián, déjalo», gritó Luna, pero la urgencia de su voz era solo un eco distante. Con cada palabra, la mujer encapuchada se acercaba más. «No puedes salvarlo de sí mismo. Tienes que descubrir tu verdad.
Damián sintió que la realidad lo envolvía. Recordó el medallón, ese objeto en el charco, ese símbolo de una historia aún desconocida. ¿Pero qué tenía que ver con todo esto? En un instante, decidió que no podía quedarse en la sombra. Alzó la vista, y casi como si una chispa de coraje naciera dentro de él, preguntó a la mujer, ¿qué sabes de mí? Pero antes de que ella pudiera responder, un grito desgarrador volvió a romper el ambiente. ¡No! La voz era familiar, resonante. Se volvió hacia atrás y vio a Clara, su hermana, empujando a la multitud. Su rostro enrojecido por el pánico. Corrió hacia ellos, sus ojos llenos de desesperación. «Damián, no te acerques a ella». En ese momento, todo cambió. El mundo se detuvo por un segundo. Clara se abalanzó hacia el medallón que Damián sostenía en su mano, y su expresión se transformó en una mezcla de horror y reconocimiento. «Ese medallón no puede ser». Damián la miró confundido. «¿Qué sabes de él?» La multitud contuvo la respiración. Nadie se atrevía a moverse. «Es el medallón de nuestra madre», murmuró, su voz temblorosa. Ella nunca debió habérselo dado a papá». El aire se volvió pesado. La revelación se sintió como un golpe. Damián sintió que su mundo se desmoronaba. «¿Qué estás diciendo?», preguntó entrecortadamente. «Ella no es la madre que piensas que es. Nunca lo fue». Las palabras de Clara chocaron con la multitud como una explosión, y, en ese instante, todo lo que Damián creía saber comenzó a desmoronarse. La mujer encapuchada sonrió sombríamente, como si hubiera estado esperando ese momento. La verdad comenzaba a salir a la superficie, y aunque la confusión y el miedo lo envolvían, una nueva sensación surgía en su interior. Quería entender, quería conocer. Lo que comenzaba como un encuentro transformador podía ahora ser solo un inicio de un dolor profundo. En el caos y la revelación, Damián sintió que un camino peligroso se abría ante él. ¿Estaba preparado para lo que su verdad pudiera revelar? Las sombras de la noche se espesaban, y el misterio solo comenzaba a desvelarse. Damián la miró a Clara, entre la confusión y el miedo. Las palabras de su hermana flotaban en el aire, pesadas y brillantes. «¿Qué quieres decir con que el medallón es de mamá?», balbuceó, cada sílaba un reto a su propia certidumbre. Los murmullos crecieron, la multitud conteniendo la respiración, como si el silencio pudiera retener la verdad. La mujer encapuchada observaba. Su sonrisa se hacía más ancha, como si contemplara un juego del que conocía el final. «Las mentiras tienen pies más largos de lo que piensas», susurró con un tono gélido. Damián sintió cómo el aliento se le cortaba. En el fondo, temía que la verdad pudiera deshacer todo lo que había creído, lo que había construido sobre la figura de su madre. «¿Qué sabes tú de mi familia?», preguntó temblando. «Lo suficiente», respondió la mujer, como si esas palabras pudieran sellar los secretos oscuros que giraban a su alrededor. Lo que se oculta en la sombra siempre busca la luz. El murmullo de la multitud se intensificó. ¿Por qué nunca habló sobre ella? ¿Por qué nunca estuvo aquí?, preguntó Damián. Su voz resonó como un eco de dolor. Clara lo miró, los ojos llenos de lágrimas. «Ella siempre nos mantuvo alejados de la verdad, Damián. Siempre. No sabes lo que ha hecho». El rostro de Rafael, yaciendo en el suelo, era un extraño reflejo de repulsión y vulnerabilidad. Se podía escuchar el golpe de su corazón.
como un tambor que marcaba el final de un capítulo. «Él no es el monstruo que piensas», gritó Clara, dirigiéndose a la mujer encapuchada. «No es mi padre. Él siempre ha...» Pero antes de que pudiera terminar, un grito desgarrador surgió de entre la multitud. Una mujer de cabello desordenado, con los ojos desorbitados, empujó hacia adelante. «No, no, eso no puede ser cierto». La voz de la extraña resonó como un trueno. La confusión se transformó en un estruendo de murmullos y gritos. «¿Quién es ella?», preguntó Damián, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. La mujer se acercó aún más. Su rostro se iluminó con una mezcla de desesperación y furia. «Soy yo, soy su madre», dijo, apuntando a Damián y Clara. El mundo se detuvo. Damián sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?», tartamudeó. Las palabras parecían caerse de sus labios, cada una un golpe indiferente a la lógica. «Tu madre, ella nunca se fue, Damián. Siempre estuvo aquí, mirando desde las sombras», declaró la mujer con una convicción que retumbaba en el aire. Clara se tambaleó, las piernas flacas ante la revelación. «No puede ser. Tú no puedes ser ella, mamá. ¿Es un engaño?». La multitud estaba enloquecida, los ojos fijos en la escena. Murmuró Damián, tocándose el pecho, como si sintiera los latidos de su madre cercanos. «Es tuyo, pero tú». La madre miró a Rafael, que seguía en el suelo buscando el aire, inmóvil. «Él es el que ha mentido, Damián. Siempre estuvo escondiendo la verdad de que yo nunca quise irme». La revelación dejó una marca profunda. Damián sintió la opresión de la confusión, mientras la piel se le erizaba al reconocer el dolor. «¿Por qué? ¿Por qué te fuiste?». «Por amor», respondió la mujer, su mirada ardiente tras la capucha. «Amor por ti y tu hermana. Él me hizo una prisionera». La multitud estaba atónita, rumoreando en voz baja. El corazón de Damián palpitaba desbocado, apretado por preguntas, secretos, traiciones. ¿Era esa realmente su madre? ¿Los ecos de la verdad estaban manipulando su mente? La mujer extendió una mano, como si quisiera alcanzarlos, pero el aire se envolvió en tensión. Clara la miró con desconfianza, los ojos llenos de conflicto. «Tú estás enloqueciendo». En ese momento, un grito resonó y los murmullos se convirtieron en un rugido. «¡Detente! ¡No! ¡No creo en ti!», decía Clara, mientras Damián seguía atrapado en la mirada de su madre, sintiendo que el mundo a su alrededor se desvanecía. Todo comenzó a girar y el caos se apoderó del lugar. El medallón, el rostro de su madre, las verdades ocultas, todo se juntó como un torbellino desenfrenado en su mente. ¿Hasta dónde llegaría la mentira? ¿Quién era en realidad su familia? Damián sintió que el suelo se movía bajo sus pies, y en ese instante comprendió que no estaba listo para afrontar lo que se venía. El eco de su mundo roto resonaba en su corazón. La verdad estaba ahí, dispuesta a ser revelada, pero no había un camino claro. En la bruma de revelaciones, en el caos que lo rodeaba, se hizo evidente que cualquier respuesta abriría la puerta a un nuevo tormento. ¿Qué pasaría ahora? Damián se debatía entre lo que sabía y lo que debía enfrentar, mientras las sombras comenzaron a cernirse de nuevo sobre la ciudad perdida. Damián la miró a Clara, entre la confusión y el miedo.
Las palabras de su hermana flotaban en el aire, pesadas y brillantes. «¿Qué quieres decir con que el medallón es de mamá?», balbució, cada sílaba un reto a su propia certidumbre. Los murmullos crecieron, la multitud conteniendo la respiración, como si el silencio pudiera retener la verdad. La mujer encapuchada observaba. Su sonrisa se hacía más ancha, como si contemplara un juego del que conocía el final. «Las mentiras tienen pies más largos de lo que piensas», susurró con un tono gélido. Damián sintió como el aliento se le cortaba. En el fondo, temía que la verdad pudiera deshacer todo lo que había creído, lo que había construido sobre la figura de su madre. «¿Qué sabes tú de mi familia?», preguntó, temblando. «Lo suficiente», respondió la mujer, como si esas palabras pudieran sellar los secretos oscuros que giraban a su alrededor. Lo que se oculta en la sombra siempre busca la luz. El murmullo de la multitud se intensificó. «¿Por qué nunca habló sobre ella? ¿Por qué nunca estuvo aquí?», preguntó Damián. Su voz resonó como un eco de dolor. Clara lo miró, los ojos llenos de lágrimas. «Ella siempre nos mantuvo alejados de la verdad, Damián. Siempre. No sabes lo que ha hecho». El rostro de Rafael, yaciendo en el suelo, era un extraño reflejo de repulsión y vulnerabilidad. Se podía escuchar el golpe de su corazón, como un tambor que marcaba el final de un capítulo. «Él no es el monstruo que piensas», gritó Clara, dirigiéndose a la mujer encapuchada. «No es mi padre. Él siempre ha». Pero antes de que pudiera terminar, un grito desgarrador surgió de entre la multitud. Una mujer de cabello desordenado, con los ojos desorbitados, empujó hacia adelante. «No, no, eso no puede ser cierto». La voz de la extraña resonó como un trueno. La confusión se transformó en un estruendo de murmullos y gritos. «¿Quién es ella?», preguntó Damián, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Se acercó aún más. Su rostro se iluminó con una mezcla de desesperación y furia. «Soy yo. Soy su madre», dijo, apuntando a Damián y Clara. El mundo se detuvo. Damián sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Qué estás diciendo?», tartamudeó. Las palabras parecían caerse de sus labios, cada una un golpe indiferente a la lógica. «Tu madre, ella nunca se fue, Damián. Siempre estuvo aquí, mirando desde las sombras», declaró la mujer, con una convicción que retumbaba en el aire. Clara se tambaleó, las piernas flacas ante la revelación. «No puede ser. Tú no puedes ser ella, mamá. Es un engaño». La multitud enloquecida, los ojos fijos en la escena. «El medallón», murmuró Damián, tocándose el pecho, como si sintiera los latidos de su madre cercanos. «Es tuyo». «Pero tú». La madre miró a Rafael, que seguía en el suelo buscando el aire, inmóvil. «Él es el que ha mentido, Damián. Siempre estuvo escondiendo la verdad de que yo nunca quise irme». La revelación dejó una marca profunda. Damián sintió la opresión de la confusión, mientras la piel se le erizaba al reconocer el dolor. «¿Por qué? ¿Por qué te fuiste?». «Por amor», respondió la mujer, su mirada ardiente tras la capucha. «Amor por ti y tu hermana. Él me hizo una prisionera». De repente, un estruendo sacudió el aire. Una explosión cercana resonó, vibrando en el pecho de Damián. Las luces de la ciudad parpadearon,
y un humo espeso comenzó a llenar el espacio. La gente gritaba, la confusión se desató como si una tormenta hubiera caído sobre ellos. Damián sintió que las manos de su madre lo alcanzaban, tirando de él hacia un lado. ¡Corre! ¡Necesitamos salir de aquí! Pero en medio del caos, un nuevo grito surgió, y Damián giró, justo a tiempo para ver a su padre levantarse del suelo, con la mirada desquiciada. «¡No! ¡No puedes!», lanzó hacia la mujer encapuchada, pero sus palabras eran interrumpidas por el ruido desgarrador de una nueva explosión. Algo le había impactado. Damián vio a su padre caer nuevamente, esta vez la sangre manando de su rostro. El caos llegó a su clímax. Todos corrían, empujando, gritando. Damián sintió que su mundo se colapsaba. Su mirada buscó a Luna, perdida en la multitud, sus ojos buscando respuestas entre aquel torbellino de confusión. «No te vayas», murmuró Damián, sintiendo que los hilos de su vida se separaban. ¿Qué significaba todo esto? ¿Quién era realmente su madre? La mujer que se había presentado como su madre se acercó, y el terror llenaba su corazón, empezando a cuestionar sus propios recuerdos, todos construidos sobre mentiras. La explosión había formado un abismo entre su pasado y la verdad. «Damián, necesitas saber la verdad antes de que sea demasiado tarde», gritó la mujer. Pero en ese momento, las sirenas comenzaron a sonar, rompiendo el aire y marcando el inicio de un caos aún mayor. Damián quedó paralizado entre la incertidumbre y el miedo, mientras el humo lo envolvía. ¿Cuántas verdades habrían quedado ocultas? ¿Cuánto dolor más tendría que enfrentar en esa noche en la que todo conocía había comenzado a desmoronarse? Mientras la multitud sucumbía al pánico, Damián se sintió arrastrado a un abismo de revelaciones, con una sola pregunta golpeando su mente. ¿Realmente estaba preparado para descubrir lo que se escondía detrás de cada verdad? ¿Detrás de cada mentira? Las sombras se alargaban, y con cada segundo que pasaba, Damián se daba cuenta de que nada volvería a ser lo mismo. Damián quedó paralizado entre la incertidumbre y el miedo, mientras el humo comenzaba a envolver el espacio. Las luces de la ciudad titilaban en el caos, apareciendo y desapareciendo como recuerdos olvidados. Su madre, la mujer que siempre había soñado que regresaría, estaba allí, frente a él, y su corazón latía con fuerza desmedida. Pero el terror seguía acechando. Las sirenas sonaban más cerca. La presión en su pecho se intensificaba. La multitud comenzó a dispersarse, pero Damián no podía moverse. Clara gritaba, su voz desgarrada. «Oh, no le creas, Damián. Ella no es nuestra madre». Las lágrimas corrían por su rostro, una mezcla de confusión y rabia. «¡Mamá!». Damián se giró hacia la mujer en la sombra. Era un llamado, pero también una súplica llena de desespero. «¿Por qué nunca volviste?». «Porque él me obligó a irme», respondió su madre, el dolor en su voz resonando como un eco desgarrador. «Tú no lo entiendes, Damián. Estaba atrapada en una vida que no elegí». Las palabras de su madre causaron un nudo en su garganta. «¿Qué estás diciendo? ¡No puedes!». Él sentía como si la tierra se desmoronara a su alrededor. La confusión ardía. Todo se sentía como si estuviera rompiendo en 1000 pedazos. Rafael se movía, tratando de incorporarse, pero con la rapidez que lo hizo, una puntada de miedo brotó en Damián. «¡No se acerquen a ella!».
gritó su padre, su voz rasposa y llena de odio. «Ella solo quiere dividirnos». En ese instante, mientras el caos estallaba a su alrededor, un hombre apareció, emergiendo del fondo. Su figura era imponente, con el rostro cubierto por la sombra. «Las mentiras deben acabar». Su voz resonó con una autoridad que hizo que todos se callaran. Damián giró hacia el nuevo hombre. «¿Quién eres?». Las palabras apenas salieron de su boca, pero su voz temblaba. El extraño se acercó, sacando algo de su abrigo. «Soy el que sabe lo que ustedes han ocultado. Damián, Clara, no conocen todas las verdades». Sus ojos brillaban con un fuego que encendió el aire. Tenso, levantó un objeto, un viejo diario desgastado. «¿Qué tiene eso que ver con nosotros?». El mundo de Damián se desvanecía. «¿Qué significa?». El extraño sonrió, pero no era un gesto amistoso. «Este diario contiene secretos que cambiarán todo lo que creen saber de su familia». Abrió la cubierta, y el olor a papel viejo y humedad se esparció. «Aquí están las respuestas». Todo prendió en llamas en la cabeza de Damián. ¿Qué más había escondido su padre? ¿Qué significaban esos secretos? «No», interrumpió Clara, con una determinación desgarradora. «No queremos escuchar más mentiras». Pero el hombre encapuchado sacudió la cabeza. «Si no quieren la verdad, entonces renuncien a su libertad. Porque aquí, esta noche, se decide quién son realmente». Damián sintió un temblor en su interior. Todo, su mundo, sus creencias, su familia, estaba a punto de desmoronarse frente a él. «¿Qué más me han ocultado?». Su voz era un susurro, pero resonaba potente. La multitud comenzó a murmurar. La tensión aumentaba. «Digan lo que saben. Muéstrenlo». Entre el estruendo podía escuchar a la gente hablando de secretos, de traiciones. La atmósfera se tornó espesa. La mujer que decía ser su madre se adelantó. «Damián, por favor, no escuches. Ellos solo quieren destruirnos». Pero un grito rompió la noche. Clara lanzó un grito desgarrador. «¡Mira!». Y allí, saliendo del vano de una puerta, un hombre más, su rostro pálido y demacrado, con una mirada vacía que contrastaba con el caos que lo rodeaba. «¿Qué?». Damián sintió que el mundo a su alrededor se oscurecía. El hombre dio un paso adelante, y en su mano brillaba un medallón aún más viejo que el de Damián. «Soy yo, el verdadero custodio del secreto», dijo el hombre, y cada palabra echó leña al fuego de la pregunta interminable. «La verdad es más oscura de lo que este diario revela. Son todos ustedes parte de algo mucho más grande». La multitud contuvo el aliento. Damián sintió el suelo temblar bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo?», balbuceó, su mente girando entre la incredulidad y el horror. El hombre sonrió. «Es hora de que todos conozcan la verdad, o de que sigan viviendo en la mentira». Y con eso extendió el medallón hacia Damián, el verdadero significado de su pasado, a un paso de ser revelado. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, el cielo se iluminó con un estruendo que hizo vibrar el corazón de todos en la ciudad perdida. Una explosión ensordecedora hizo estallar el suelo, y un destello de luz cegadora iluminó todo. Damián cerró los ojos. El mundo que conocía estaba a punto de cambiar para siempre. La verdad estaba sobre ellos, sí, pero también estaba el caos que podría tragarlos a todos. En un instante sintió que el hilo de su vida se tensaba. ¿Estaba preparado para lo que vendría?
Damián quedó paralizado entre la incertidumbre y el miedo, mientras el humo comenzaba a envolver el espacio. Las luces de la ciudad titilaban en el caos, apareciendo y desapareciendo como recuerdos olvidados. Su madre, la mujer que siempre había soñado que regresaría, estaba allí, frente a él, y su corazón latía con fuerza desmedida. Pero el terror seguía acechando. Las sirenas sonaban más cerca. La presión en su pecho se intensificaba. La multitud comenzó a dispersarse, pero Damián no podía moverse. Clara gritaba, su voz desgarrada. «No, no le creas, Damián. Ella no es nuestra madre». Las lágrimas corrían por su rostro, una mezcla de confusión y rabia. «Mamá». Damián se giró hacia la mujer en la sombra. Era un llamado, pero también una súplica llena de desespero. «¿Por qué nunca volviste?» «Porque él me obligó a irme», respondió su madre, el dolor en su voz resonando como un eco desgarrador. «Tú no lo entiendes, Damián. Estaba atrapada en una vida que no elegí». Las palabras de su madre causaron un nudo en su garganta. «¿Qué estás diciendo? No puedes». Rafael se movía, tratando de incorporarse, pero con la rapidez que lo hizo, una puntada de miedo brotó en Damián. «No se acerquen a ella», gritó su padre, su voz rasposa y llena de odio. «Ella solo quiere dividirnos». En ese instante, mientras el caos estallaba a su alrededor, un hombre apareció, emergiendo del fondo. Su figura era imponente y sus ojos brillaban con una furia inquebrantable. «Las mentiras deben acabar». Su voz resonó con autoridad, cortando el aire denso. Damián giró hacia el nuevo hombre. «¿Quién eres?» Las palabras apenas salieron de su boca, pero su voz temblaba. El extraño se acercó, sacando algo de su abrigo. «Soy el que sabe lo que ustedes han ocultado. Damián, Clara, ustedes no conocen todas las verdades». Levantó un objeto, un viejo diario desgastado. «¿Qué tiene eso que ver con nosotros?» El mundo de Damián se desvanecía. «¿Qué significa?» El extraño sonrió con desdén. «Este diario contiene secretos que cambiarán todo lo que creen saber de su familia». Abrió la cubierta, y el olor a papel viejo se mezcló con el humo. «Aquí están las respuestas». Todo prendió en llamas en la cabeza de Damián. ¿Qué más había escondido su padre? «Oh, no», interrumpió Clara. «No queremos escuchar más mentiras». Pero el hombre encapuchado sacudió la cabeza. «Si no quieren la verdad, entonces renuncien a su libertad, porque aquí esta noche se decide quién son realmente». Damián sintió un temblor en su interior. Todo su mundo, sus creencias, su familia, estaba a punto de desmoronarse frente a él. «¿Qué más me han ocultado?» Su voz era un susurro, pero resonaba potente. La multitud comenzó a murmurar, la tensión aumentaba. «Digan lo que saben. Muéstrenlo». Los murmullos crecieron como un eco tenso, cada ojo en la escena. De repente, Clara empezó a temblar. «Damián, espera». Su voz temblaba. «No creo que debamos». Pero antes de que pudiera terminar, escucharon un crujido. Un sonido profundo y ominoso que reverberó a través del aire. Damián levantó la mirada, solo para ver cómo una pequeña explosión de los escombros caía sobre el hombre encapuchado. En un instante, el destello iluminó el rostro de su madre, revelando algo detrás de sus ojos. «Él», gritó Clara, señalando hacia la segunda figura que aparecía detrás del humo. Era un hombre completamente diferente.
Su intensidad y su presencia eran electrizantes. Alzó el medallón que Damián había encontrado en el charco, y un giro inesperado ocurrió. «Soy yo, el hijo perdido de Rafael y...» Las palabras del extraño colisionaron el aire, y el corazón de Damián se detuvo. La confusión y el horror estallaron en su pecho. «Tu hermano, Damián». El murmullo se transformó en un grito colectivo. «Es imposible», exclamó alguien entre la multitud. El caos se apoderó instantáneamente. Damián sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Miró a su madre, buscando una respuesta. Las piezas del rompecabezas se esparcían mientras él se debatía entre la incredulidad y la angustia. «¿Qué estás diciendo, hermano?» El dolor salía disparado de su voz, como si una tormenta se desatara en su interior. El hombre, su hermano, lo observaba con desesperación. «Necesitamos salir de aquí. La verdad no solo nos une, sino que puede destruirnos». El aire se volvió pesado. Damián sintió que estaba en medio de un torbellino. ¿Qué más hay que no sé? Cuando el humo comenzó a despejarse, una sombra del pasado aparecía ante sus ojos. Mientras el caos seguía, Damián comprendió que sus secretos eran más oscuros de lo que jamás hubiera imaginado. ¿Quién era realmente su familia? ¿Y qué traían consigo? En ese mismo instante, el cielo se iluminó una vez más, y el suelo comenzó a temblar con una intensidad aterradora. Todo había cambiado en un instante, y su vida, ahora llena de sombras y revelaciones, se adentraba en un territorio desconocido. Las conexiones que una vez tuvo con su familia simplemente podrían haberse desvanecido. Estaba preparado para enfrentar la verdad detrás de este giro escalofriante. La realidad lo superaba. El misterio de su vida latía con fuerza, listo para desbordarse en tragedia. Damián sintió como si el aire se le escapara. «¿Hermano?» Las palabras retumbaban en su mente como un eco cruel. ¿Cómo podía ser eso posible? Todo a su alrededor se movía como un torbellino. La multitud se aglomeraba. Los murmullos se transformaban en gritos descontrolados. Y él se sentía atrapado en una madeja de emociones. La figura de su hermano se mantuvo firme, como un faro en medio del caos. «Damián, necesitamos unirnos ahora. No hay tiempo para dudas». Voz del hombre era inconfundible. Damián miró a Clara. Su rostro una mezcla de incredulidad y rabia. «Esto es una locura. No puede ser verdad». Rafael, aún en el suelo, levantó la mirada mientras intentaba incorporarse. «No les creas. Estás siendo manipulado, hijo». Su voz se cortó en un susurro, y Damián pudo ver el destello de miedo en sus ojos. Él no es más que un impostor. De repente, una explosión más resonó en la distancia, y el suelo tembló bajo sus pies. «¿Qué está ocurriendo?» Damián sintió una punzada en su pecho. ¿Es esto algún tipo de juego? La confusión era abrumadora, pero el sentido de urgencia se intensificaba. Los edificios a su alrededor comenzaron a crujir. Una cortina de humo negro se levantaba y la gente empezaba a retroceder en pánico. La multitud se dispersó, empujándose unos a otros, y los gritos se convirtieron en un clamor atronador. Y en medio del caos, el hombre que se decía hermano levantó nuevamente el medallón. «La verdad está más cerca de lo que piensas. Conecta el pasado y el presente». Como si esas palabras fueran un hechizo,
Las luces de la ciudad titilaron antes de apagarse por completo, sumiéndolos en una oscuridad total. Un grito desgarrador rompió el silencio abruptamente, seguido de un sonido de cristales rompiéndose. La multitud se quedó paralizada, conteniendo la respiración. Cuando las luces volvieron a encenderse, todo se tornó un espectáculo de horror. La mujer, que decía ser su madre, yacía en el suelo, su rostro pálido y ensangrentado. Damián sintió cómo el mundo se le venía abajo. ¡No! ¡Mamá! Corrió hacia ella, el miedo apretándole el pecho, el aliento atrapado en su garganta. El hombre que decía ser su hermano lo detuvo de un tirón. «No podemos quedarnos aquí. Es una trampa». Damián lo miró, la furia y la confusión luchando en su interior. «¿Por qué harían esto?» «No te lo puedo explicar ahora», dijo, pero sus ojos transmitían un mensaje claro. Había secretos que no podían ser revelados en ese instante. La multitud estaba llena de murmullos y gritos. La tensión se acumulaba como una tormenta lista para estallar. El eco de las sirenas se acercaba rápidamente, pero un nuevo sonido hizo que los corazones de todos se detuvieran. Un sonido de motor, profundo y retumbante. Se aproximaba. Los ojos de todos se dirigieron hacia el cielo, y una figura oscura apareció, descendiendo entre las nubes. Un dron. «¡Es un dron!», alguien gritó. El zumbido se intensificó, y el aire estaba lleno de una anticipación ansiosa. Damián sintió que el tiempo se paralizaba. El dron comenzó a emitir luces intermitentes, proyectando sombras inquietantes en el suelo. «¡Adelante! ¡Salgan de aquí!», gritaron algunos, mientras el caos comenzaba a desatarse nuevamente. Damián miró nuevamente a su hermano. «¿Qué significa esto? ¿Qué buscan?». Pero antes de que pudiera responder, el dron lanzó algo al suelo, generando una explosión ensordecedora que hizo retroceder a todos, creando un nublado de polvo y confusión. La figura del hombre se desvaneció entre el humo. La pérdida de su madre, el miedo que llenaba su pecho, la revelación de su hermano perdido. Damián no sabía si seguir adelante o hundirse en la desesperanza que lo envolvía. Y en ese momento, como un rasguño en la superficie de su memoria, recordó el diario que había visto en manos del extraño. Su mente se encendió con posibilidades. ¿Qué otras verdades aguardaban entre las páginas de ese libro antiguo? Cuando el humo comenzó a disiparse, Damián trabajó para recuperar el control. «Clara, busquemos el diario», gritó, mientras la multitud comenzaba a dispersarse. Pero antes que ella pudiera responder, la sombra de un nuevo peligro se cernió sobre ellos. Una figura conocida emergió de la oscuridad. Era la mujer encapuchada. Su mirada gélida y confiada les atravesó como una flecha. «Ustedes no tienen idea de lo que han desatado». Las luces parpadeaban de nuevo. El caos los envolvía, y la verdad seguía oculta tras el velo de incertidumbre. Damián sintió que todo estaba a punto de estallar, y una única pregunta permaneció en su mente. ¿Qué otra verdad podría cambiarlo todo una vez más? Damián sintió el aire pesado a su alrededor. La mujer encapuchada se mantenía en el centro. Su mirada helada los atravesaba a todos. «Ustedes no tienen idea de lo que han desatado». Su voz era un susurro afilado como un cuchillo. El caos aumentaba. Clara sacudía la cabeza.
gritándole a Damián que se alejara de ella, que no la escuchara. «¿Por qué estás aquí?», preguntó Damián. La mezcla de miedo y confusión lo dejaba sin aliento. «¿Acaso has estado detrás de todo esto?» «Todo tiene su lugar en este juego, Damián», replicó la mujer, su tono suave pero firme, como un eco inquietante. «La verdad no solo les pertenece a ustedes, es un legado que va más allá de las paredes de esta ciudad». «¿Qué legados?». El corazón de Damián latía con fuerza. «¿Qué es lo que no entiendo?». Mientras la multitud se agolpaba, las luces de la ciudad parpadeaban, convirtiéndose en un trasfondo amenazante. El ambiente estaba cargado de tensión y desesperación. Damián miró a su madre, en el suelo, semi-inconsciente, luego a su padre y a su hermano. «Necesitamos respuestas». Su voz se quebró. De repente, el estruendo de un motor profundo resonó, y un dron entró en escena. Las luces centelleantes lo sobrevolaban. Escalofríos recorrieron la piel de Damián. La multitud comenzó a retroceder en pánico. El dron dejó caer un pequeño objeto que hizo explosión en el centro del grupo. Gritos, empujones, el aire lleno de polvo. Todo era confusión. «No podemos quedarnos aquí», gritó el hermano de Damián, tirándolo del brazo. Pero Damián se sintió atrapado. Había algo en su interior que le decía que necesitaba enfrentarse a la verdad. En medio del caos, Clara gritó: «Damián, mira». Se agachó hacia una figura que emergía del humo. Era una mujer, su rostro conocido, pero con una expresión de pánico que lo helaba todo. «No, tú no puedes estar aquí». Damián sintió que la tierra se le despeñaba de nuevo. La mujer se acercó, su voz temblorosa. Soy yo, Damián, tu madre». Los murmullos de la multitud se agudizaron. «He estado aquí todo este tiempo. No podemos seguir así. La verdad está más cerca de lo que piensas». Damián sintió que su estómago se contraía. «¿Cómo? ¿Por qué?». La mujer rompió a llorar, una angustia palpable en su voz. «He estado atada por este legado, por todo lo que él», señalaba a Rafael, «ha hecho». El aire se volvió pesado. «Mentira». Rafael se puso de pie, tambaleándose. «Eres parte del problema. Nunca te debiste haber ido». Las palabras hicieron eco en el espacio. La madre de Damián se lanzó hacia él. «No, eso no es cierto. El amor por ti y tu hermana me ha mantenido aquí». «Eso no importa», exclamó su hermano, mientras el dron zumbaba más fuerte, lanzando luces parpadeantes sobre todos ellos. «Lo que importa es que debemos hacerlo ahora». Damián estaba atrapado entre el dolor familiar y el caos que giraba a su alrededor. La figura de su madre, la huella de su verdadero hermano, la mentira de su padre, era una mezcla explosiva. Recordó el diario, perdido entre las sobras del conflicto. ¿Qué más estaba oculto? Pero todo se tornó en horror instantáneo cuando el dron lanzó otro objeto. Esta vez, un brillo azul y resplandeciente comenzó a expandirse. Un destello que lo envió a todos hacia atrás. Damián sintió calor abrasador en su pecho. La luz se expandió como una ola, y justo cuando la mayoría empezaba a caer, todo se oscureció. Un silencio absoluto reinó. Damián estaba en el suelo, y en ese momento sintió como si el tiempo se detuviera. Nombres y rostros
parecían desvanecerse desde su mente. ¿Qué ha pasado? En su interior se acumuló una pregunta. ¿Qué significaba todo esto? Cuando el eco del silencio comenzó a desvanecerse, Damián abrió los ojos. La escena había cambiado. Las sombras comenzaban a disiparse, y vio a la gente de pie, confundida, pero en sus ojos brillaba algo. Todo había cambiado de forma dramática. La mujer encapuchada sonrió, como si supiera algo que ellos no. El juego apenas comienza. Las palabras resonaron en su mente, pero la sombra del temor regresaba una vez más. La verdad estaba más allá de lo que podían imaginar. Damián sintió que el peso de su vida se apretaba a su alrededor. «¡No puedo!», gritó, pero ya no había vuelta atrás. Una decisión debía hacerse, y un nuevo capítulo se abría entre los ecos del horror. ¿Qué pensaría? ¿Quiénes eran realmente? Mientras la confusión reinaba, Damián estaba a punto de descubrir que la historia apenas comenzaba. Damián sintió cómo el miedo se apoderaba de su pecho. Las palabras de su madre retumbaban en su mente, pero la confusión lo mantenía prisionero. «¿Eres realmente tú?», preguntó, su voz temblando como el eco de un trueno lejano. Ella sentía, las lágrimas brillando en sus ojos, pero la multitud alrededor estaba en caos, gritando, empujándose, buscando una salida del horror que los rodeaba. «¡Es una trampa!», gritó Rafael, su padre, con el rostro demacrado, intentando levantarse del suelo. «No la escuchen, no saben lo que dicen». Su voz se quebró, y Damián sintió que un nudo se formaba en su garganta. La verdad, esa verdad caprichosa que había mantenido todo aquel tiempo, estaba desmoronándose ante él, como un castillo de naipes en un vendaval. «¡Vamos, Damián, sal de aquí!», exclamó su hermano, cuya aparición era una mezcla de apremio y desesperación. La imagen de su madre, de su padre, todo se volvía borroso, un espectáculo de sombras y luces parpadeantes. La tierra temblaba, y el zumbido del dron les recordaba que el tiempo se les agotaba. Damián, mirando al dron, con los ojos muy abiertos, sintió un ardor en su pecho. Cada segundo que pasaba parecía un año. Debía actuar. «Espera», levantó la voz sobre el clamor. «Quiero saber la verdad». El dron, como si respondiera a su desesperación, volvió a lanzar un rayo de luz entre ellos, revelando al extraño con el diario desgastado. Un rostro conocido se encarnaba en el pasado. El diario, las respuestas. El hombre apenas podía mantenerse erguido, pero había un brillo de determinación en sus ojos. Las luces comenzaron a brillar intensamente. «Tienes que escucharlo, Damián. Puedes cambiarlo todo», clamó su hermano. «La verdad está aquí, justo frente a ti». Con cada palabra, el mundo de Damián se sentía más y más desmoronado. El pulso de su corazón resonaba en un grito sordo, mientras se debatía entre el deseo de huir y la urgencia de comprender. «¿Por qué no me dijiste antes?». La pregunta quedó en el aire, colgando como un denso humo. «Es hora de decidir», dijo su madre, acercándose a él, su mirada llena de una mezcla de amor y sufrimiento. «No somos solo familia, somos parte de algo mucho más grande». El estruendo del caos seguía a su alrededor, pero en ese momento Damián sintió que el tiempo se detenía. Las palabras de su madre eran un abrigo en medio de la tormenta. Tenía que elegir. «Dame el diario», exigió con la voz firme.
El hombre con el diario dio un paso al frente. Esto cambiará todo. ¿Estás preparado para cargar con esta verdad, Damián? La historia de tu familia está escrita aquí. Sin pensarlo, Damián extendió la mano, sacando fuerzas de donde no las había. Un destello de luz, el impacto, palpable. Las viejas sombras comenzaron a desvanecerse en la claridad. Damián sintió como si un gran peso fuera levantado. El caos seguía a su alrededor, pero algo había cambiado. Las murallas de la mentira comenzaron a caer, y la verdad emergió, brillante como el océano después de una tormenta. De repente, una risa retumbó entre la multitud. Era la mujer encapuchada, burlándose de la escena. Verán, todo esto es solo el principio. Su voz descontaba los ecos de un enigma sin resolver. Damián miró a su madre, a su hermano, a Clara. La tormenta aún no había pasado, y aunque el camino a seguir estaba lleno de misterios, decidió que no se detendría. La verdad estaba al alcance, y finalmente podía vislumbrar algo más allá de sus sombras. Y mientras el viento soplaba y las luces parpadeaban como las promesas de un nuevo amanecer, Damián supo que ahora sí estaba listo para enfrentar lo que vendría. Cada palabra en el diario representaba un paso más cerca de su destino. Ahora, tú, sí, tú que has llegado hasta aquí, tienes que suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que estamos preparando. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacernos brillar entre tantas voces. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este emocionante final. Tu apoyo es vital para que sigamos creando más historias impactantes.